1992, vivía en una ciudad suburbana cualquiera en la región del Atlántico Medio, en la costa este. Yo tenía 16 años en ese entonces. Acababa de conseguir el prestigioso trabajo de lavatrastos en el local de Chuqueche S de mi zona. En esa época, los pozos de pelotas todavía eran algo común. Ahora llaman al 2020 el año en que murió el pozo de pelotas. Bueno, en realidad, eso es lo que yo le llamo. Pero no creo que los pozos de pelotas vuelvan a ser populares después de que termine el coronavirus. Y no me parece mal, por dos razones. Primero, porque los pozos de pelotas son asquerosos, por si no lo sabías. Y segundo, bueno, mejor déjame darte un poco más de contexto, así todo tendrá más sentido. Quizá, con suficiente información, logres creer lo que me pasó. Volvamos al 92. Como era un adolescente que era un lavatrastos de Chuqueche S, parte de mi trabajo era limpiar el pozo. Al final de cada mes, sacábamos todas las pelotas, las poníamos sobre mantas gigantes, las rociábamos con desinfectante y luego las volvíamos a meter. Tomaba horas. No creerías las cosas que encontrábamos en el fondo. Juguetes baratos que los niños ganaban en los juegos, mantitas favoritas de algún niño perdidas en ese mar de plástico, y hasta rebanadas de pizza enmohecidas que llevaban semanas ahí, por nombrar algunos tesoros. Como sacar las pelotas era un trabajo tan pesado, hacíamos mantenimiento preventivo. Todas las noches, después del cierre, me mandaban a la zona de peligro con una botella de desinfectante y un rollo de toallas de papel, con la misión de identificar pelotas sucias y darles una pasada rápida. Aunque el trabajo era horrible, mis compañeros de la prepa y yo nos reíamos un rato. El gerente del local, que también era el dueño, me recordaba mucho a Gustavo Fring de Breaking Bad. No porque fuera chileno, no lo era, ni porque tuviera un imperio de metanfetaminas, que yo sepa, no. Pero el tipo tenía una obsesión enfermiza con los detalles y exigía perfección. Iba a convertir su Chuqueche S en el más exitoso de la historia, o morir en el intento. Y murió en el intento. Por un infarto, en el 94. Pero esa no es la parte importante de la historia, así que sigamos. Así, los pozos de pelotas. Asquerosos e imposibles de limpiar. Los niños, con la cara manchada de grasa y queso, se tiraban de cabeza ahí dentro. No es broma, una vez vi a un niño parado en el borde del pozo meando directamente adentro. No bueno. Sobre todo en el 2020. Ni en sueños los gobiernos van a permitir que vuelvan esa clase de cosas. Probablemente no hayas escuchado mucho de lo que estoy por contarte. Como dije antes, casi nadie lo sabe porque pasó en el 92, en un pueblo suburbano olvidado del Atlántico Medio. Hubo algo de cobertura en su momento, algunas leyendas urbanas sobre el peligro de los pozos de pelotas, junto a los mitos de agujas infectadas con vi en las cabinas telefónicas, pero al final, la policía lo archivó como un secuestro común y corriente. Y así quedó. Los niños volvieron a tirarse de cabeza como si nada. El niño que desapareció se llamaba Miles Penrose. Tenía 8 años. Estaba en la fiesta de cumpleaños de uno de sus amigos. Todas las familias estaban ahí, las mamás charlando sobre sus vidas suburbanas, los papás tomando cerveza y recordando sus años dorados. La fiesta recién empezó como a las 3 y tenían reservada un área cerrada hasta las 7. 4 horas de niños alborotados, bebiendo Coca-Cola y devorando pizzas más rápido de lo que las cocinaban. Poco después de las 4, Miles desapareció. Y su madre enloqueció. Cerraron el restaurante, asegurándose de que nadie saliera, y la policía empezó a tomar declaraciones. Había tanta gente que los interrogatorios se alargaron hasta pasada la medianoche. La mamá de Miles seguía histérica. Su papá nos miraba a todos con rabia, acusando a cada persona en el local solo con la mirada. Hay un cliché de Hollywood que dice que tiene 72 horas, 3 días, antes de que las posibilidades de encontrar a un desaparecido se reduzcan a 0. Pero Miles ya estaba perdido en el momento en que se hundió en el pozo de pelotas. Y nadie vio lo que pasó, excepto yo. Yo estaba recogiendo platos cuando vi un movimiento rápido y me detuve a mirar a través de las ventanas de plástico del pozo. Miles estaba ahí solo, sonriendo. Si en verdad era amigo del cumpleañero, y no solo una invitación por lástima, definitivamente no era de los niños populares. Se veía callado. Pelirrojo. Sonrisa torpe. Como si hubiera caído del árbol de la fealdad y golpeado todas las ramas en el camino. Pero en los pocos segundos que lo vi, supe que era un buen niño. Simplemente se notaba. De repente, brazos pálidos emergieron alrededor de Miles. 7 brazos, para ser exactos.
Eran tan translúcidos que las venas se veían como cables azules. La expresión de Miles cambió a terror absoluto. Lo que fuera que estaba bajo el pozo, lo había agarrado. Al principio pensé que eran otros niños jugando, pero esos brazos se veían viejos, casi cadavéricos. Como si vinieran del más allá. Miles comenzó a hundirse. Gritaba. Podía ver su cara aterrorizada a través del plástico, pero los otros niños también chillaban, acelerados por el azúcar y la diversión. Nadie notó cuando desapareció por completo. Estiró los brazos hacia arriba, como buscando un salvavidas invisible, hasta que una de esas manos le cubrió la cara y lo arrastró violentamente hacia abajo. El único rastro de Miles fue una leve agitación en las pelotas, como si intentaran seguir el movimiento de lo que lo jalaba. Parecido al Sarlacc de Star Wars en El Retorno del Jedi, granos de arena cayendo en un abismo oscuro. Pero el pozo estaba tan lleno que las pelotas no podían hundirse. Solo rodaron en la superficie mientras Miles desaparecía. Los niños siguieron jugando. Yo me tambaleé hacia la cocina con un contenedor de platos y me puse a lavarlos, demasiado asustado para decirle a alguien lo que había pasado. 30 minutos después, la mamá de Miles notó su ausencia y empezó a buscarlo. La policía me interrogó, como a todos en el local. Pero yo era el único con una historia que valía la pena escuchar. Lo vi desaparecer en el pozo de pelotas. ¿Desaparecer? Sí. Desapareció. ¿Qué quieres decir con que desapareció? Había 7 manos a su alrededor. Surgieron de abajo, como si salieran de una tumba. Y lo jalaron. Los policías se miraron. Se notaba que pensaban que era solo un mocoso idiota queriendo llamar la atención. ¿Ves muchas películas de terror, muchacho? Sí. Era verdad. No iba a mentir. Siempre me han gustado las películas de terror. ¿Películas de zombies, tal vez, muertos vivientes? ¿Qué importa eso? Nosotros hacemos las preguntas, chico. El gerente, el mismo que moriría de un infarto 2 años después, se acercó. ¿Algún problema, oficiales? Los policías negaron con la cabeza. Ninguno. Solo tomábamos la declaración del joven. Pero ya terminamos. El dueño me agarró de la camisa y me apartó. Vuelve a la cocina y lava los platos. Me fui rápido, queriendo contarles más a los policías, pero sabiendo que ya había perdido mi oportunidad. Esa noche fue solo el principio para mí. El gerente me dijo que llamara a casa y avisara a mis padres que me quedaría ayudando a vaciar el pozo de pelotas para buscar rastros de Miles. Nadie me creyó que se había desaparecido ahí, pero la policía decidió vaciarlo de todos modos. 2 horas después, cuando ya habíamos sacado todas las pelotas, vi algo extraño. Algo que nunca había notado, a pesar de haber limpiado ese pozo una docena de veces. Incrustada en el piso de madera, entre rebanadas de pizza podrida y juguetes baratos de los juegos, había una trampilla. Y enganchado en un clavo oxidado en el borde, había un monedero infantil de esos que las mamás les dan a los niños para guardar sus fichas. Me acerqué y vi un nombre bordado. Cuando les avisé a los policías sobre la trampilla, vinieron a revisar. El gerente, resoplando de furia, me apartó a un lado. Parecía listo para matar a alguien. ¿Qué hay debajo? Preguntó un oficial. Un espacio vacío, nadie baja ahí. Solo guardábamos basura y herramientas viejas. Este local antes era un taller mecánico. Los policías insistieron en revisar. El más desafortunado del grupo bajó con una linterna, pero no encontró rastro de Miles. Tampoco había salidas. Solo 4 paredes de concreto y polvo. Al final, archivaron el caso como una desaparición común. Pasaron 72 horas. Luego una semana. Un mes. A los 6 meses, dejaron de buscar. La mamá de Miles iba al restaurante todos los días, entrando al pozo de pelotas como si su hijo pudiera aparecer de repente. Unas veces me arrinconaba, recordando que yo había dicho la verdad sobre su desaparición. Cuando el gerente me vio hablando con ella por 4ª vez, me gritó. Recoge tus cosas y lárgate. Han pasado 28 años desde que Miles Penrose desapareció en ese chuqueche ese, tuve que mudarme de ese pueblo, dejándolo atrás. Ahora tengo 44, divorciado 2 veces y con un hijo que me odia, pero mejor no hablemos de eso. Hasta noviembre del 2019, no había pensado en Miles en más de una década. La vida es así. La memoria solo guarda lo esencial. Y duele admitir que Miles dejó de serlo. Pero entonces llegó una exhibición de arte. Era una gala elegante en la ciudad.
Langosta ilimitada, entradas de $200. Solo al entrar vi el centro de la exposición, un pozo de pelotas gigante, blanco, en medio del salón. La obra se llamaba Vacaciones de verano irónico, porque afuera nevaba furiosamente. No quise verme como alguien amargado. No me quería acercar a un pozo de pelotas desde 1992. Yo quería irme, pero mis amigos me recordaron que las entradas no tenían reembolso. Ellos no sabían de mi trauma. Mientras cenábamos, vi cómo la gente saltaba al pozo. Adultos riendo, niños jugando. Hasta que volvió a pasar. Una niña rubia, Sarah Wayace, estaba sola en el centro, sonriendo. De pronto, 7 brazos pálidos emergieron alrededor suyo, con venas negras como tinta. La niña gritó desesperadamente, pero nadie la oyó entre el ruido de la fiesta. Me levanté de la mesa y me lancé al pozo, intentando bucear entre las pelotas, pero era imposible. Cuando salí, todos me miraban, algunos riendo, pensando que era parte del arte, y otros estaban gritando horrorizados. La mamá de Sarah buscaba desesperadamente a su hija. Nuestras miradas se encontraron, y ella entendió. El resto fue como lo que sucedió en 1992. Policías, interrogatorios, el pozo vaciado. Pero esta vez no había trampilla. El fondo era una pieza de plástico macizo. Pasaron las 72 horas, pero yo ya sabía la verdad. Sarah se había ido, como miles. Esa noche, en mi loft de lujo, investigaba desapariciones en pozos de pelotas de los 90. No encontré nada. Hasta que la luz se cortó. Pensé que era por la tormenta, pero entonces escuché un crujido. El apartamento quedó sumido en la oscuridad. Mientras caminaba hacia mi habitación, pensaba en Sarah Wayace. Con la calefacción a todo lo que daba y el frío golpeando los vidrios desde afuera, el vaho cubría todas las ventanas. Me metí en la cama, sabiendo que el sueño no llegaría pronto. Dormir había sido imposible desde lo ocurrido 3 días antes en la gala de arte. Entonces sucedió algo aterrador. Noté movimiento fuera de mi ventana, difuminado por el vaho. Pero era imposible. No había escalera de incendios, solo un vacío de 12 metros hasta el pavimento. Sí, los limpiadores de ventanas venían cada 6 meses, pero era casi medianoche, y ya habían pasado la semana anterior. Me levanté para investigar. Un golpe seco, como si una mano hubiera aplastado el otro lado del cristal. El vidrio vibró. Di un paso atrás, cayendo sentado sobre la cama. Entonces vi 7 manos aparecer en la ventana. Comenzaron a trazar algo en el vaho, pero eso tampoco tenía sentido. El vaho estaba del lado de adentro. Aún así, las letras se formaban. Mi corazón latía como un martillo. Cerré los ojos. Al abrirlos, había un mensaje. Deja de husmear como un roedor hambriento de queso. Junto con 2 respuestas para marcar. Sí. No. Lo de roedor hambriento de queso, fue la conexión con el incidente de Chuck E. Cheese en 1992, y confirmó que esta entidad era la misma que se había llevado a Miles Penrose, y a Sarah Wayace. Avancé hacia la ventana, lentamente. El cuarto se había vuelto gélido, pero el mensaje seguía ahí. Una parte de mí quería seguir buscando la verdad. Investigar otras desapariciones en pozos de pelotas. Pero el miedo pudo más. Y odio admitirlo. Con un dedo tembloroso, tracé una X gigante junto al sí. De repente, 7 manos fantasmales surgieron del piso dentro del apartamento, estrellándose contra la ventana con otro. Comenzaron a frotar el vidrio en círculos, haciendo chirriar el cristal húmedo. Retrocedí hasta la cama, paralizado. Cerré los ojos. Cuando los abrí un minuto después, el mensaje había desaparecido. También el vaho. Afuera, la nevada seguía igual. No había nada al otro lado del cristal. Ninguna mano pálida con venas azules emergiendo del suelo. Estaba solo. Solo con el recuerdo de Miles y Sarah, y una culpa abrumadora por haber renunciado a ellos. Si el 2020 es en verdad el año en que murió el pozo de pelotas, me alegro. Quizás sea solo un deseo. Pero espero, por el bien de todos los niños, que tenga razón.